poquitito. Se tiende desde la inserción del músculo pectoral mayor hasta la cresta supracondíbula. Una manera rápida de enmarcar la diapositiva. La sección transversa varía desde cilíndrica hasta aplanarse en dirección anteroposterior. En general, el centro o el cuerpo en sí del húmero, ¿qué forma tiene? No. Es que habla de ahí y va variando. Arriba, bien arriba, en la parte principal es cilíndrica. Después de ahí se transforma en otra cosita y después de ahí pasa a ser plana. Pero citando al tío Hugo, ¿qué forma tiene? Siempre molesta con el chocolate ese. El Toblerone. O más cerca a uno en el donofrio, que igual tiene la forma parecida a uno. Prismática triangular. La principal que se penetra la cara medial del número distal, es la arteria braquial. Así es como recordar. Las alcanzaré ahí mucho. Sí, para acabar con la pobre para que estamos conociendo. O en el mejor de los casos, ahí pintar de negro esa parte de la ventana, mucho más rápido. Bien, bueno, ahí vemos la distribución, lo que se alcanza de la distribución del hueso. En el tabique interno o que divide el compartimiento anterior del posterior, por ahí pasa el paquete vascular nervioso y también por ahí pasa la arteria braquial, que es la que irriga al hueso. Valoración clínica: los pacientes se presentan con dolor, tumefacción, deformidad y acortamiento del brazo afectado. Hay que evaluar normalmente casi siempre el nervio radial, que es uno de los que más se compromete, y presencia de inestabilidad y irritación ósea. Puede ser abierta o cerrada, desplazada o no desplazada. Transversa, puedes tener características transversas, orticua, quiroidia, segmentaria, conminuta. El tratamiento con conservador, angulación anterior de 20 grados, deformidad en barro de 30 grados. Angulación del jugo de fractura hasta 3 centímetros. Y normalmente el yeso es colgante y se coloca una férula de coaptación. ¿Alguien entendió todo eso? Perdón. Lo importante es tener presente, son un nivel un poco conversador en público, son muy tímidos. Angulaciones anterior a lo que es acá de la principalidad. Esto es lo tolerable. Más allá de eso, hay que intervenir o hacer un tratamiento literalmente quirúrgico. Angulaciones anterior, que el foco inferior no sobrepase los 20 grados o hasta los 20 grados. Deformidad del varo. Si es el varo, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Hacia dónde se van los focos de fractura y hacia dónde se van los extremos de los huesos? Varo. Hacia adentro. Eso, por eso quiero acercarme más para explicar esto. Angulación de foco de fractura hasta 3 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que si la fractura está en este punto, esto no tiene que superar los 3 centímetros. ¿Sí? Muchas veces la mecánica, las palancas hacen de que los focos se separen mucho, lo ideal es que no. Yeso colgante y férula de coaptación. Y aquí tenemos yeso colgante. ¿De qué me sirve el yeso colgante? No sé si se alcanzan a ver acá que uno está montado sobre el otro. ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿No? El peso de este yeso hace que de a poquitito
¿Ya? Sí, funciona. Otras veces a los mismos traumatólogos le colocan un peso a esto para que salga más rápido. Después de ahí, cuando le vuelven a hacer radiografía y ven que se están alineando y hay callo, ahí le quitan el peso. ¿Ya? Esa es la característica importante. ¿Ya? Quirúrgico. Politraumatizado. Reducción cerrada inadecuada o posición inaceptable con los criterios anteriores. ¿Ya? Tener una lesión vascular asociada. ¿Ya? Codo flotante con minución. Extensión intraarticular y fractura abierta. ¿Ya? Estos son los criterios como para ver si es que operamos o no operamos al paciente. ¿Ya? El problema de los politraumatizados es que igual se categorizan. ¿Ya? ¿Se operan? Sí. Al primer momento depende del daño. ¿Ya? No confundir entre el politraumatizado con el policontundido. Policontundido que recibió el peso de mente. ¿Ya? Sin lesión de hueso. Y el politraumatizado es el que tiene lesión de hueso. El típico paciente trabajador, caída de altura, múltiples fracturas, ¿ya? Y se categoriza cuál fractura es la que compromete más la vida, y después de ahí se van operando hasta que se estabilice. Muchas veces una fractura de húmero no genera un impacto a nivel de riesgo, entonces se deja o se chutea como para después, hasta que se estabilice mejor el paciente. Fracturas de fémur son más importantes, o fracturas, por ejemplo, costales, hasta que no se estabilice bien la parrilla costal, también se deja para después. ¿Ya? Fractura de columna vertebral, obviamente que son una de las primeras que se van a pabellón para estabilizar la médula. ¿Ya? Entonces hay que tener ese sector de importancia de por qué lo operan o no lo operan al tiempo. ¿Ya? Se hace intubación con placa, mejores resultados funcionales. ¿Ya? Acá depende de la expertise del traumatólogo. Hay traumatólogos que ven cómo está el foco y si logran alinear bien, y si no, hasta aquí se queda y con lo que se alcanzó a alinear. Bueno, hay otros traumatólogos que les gusta que quede todo derechito. ¿Ya? Y quedan bastante bien estos resultados, no genera ningún problema. ¿Ya? Y la ligación intramedular cuando la placa se asocia con una amplia disección de partes blandas. ¿Ya? Deformación con rotación importante del segmento. ¿Ya? Aquí hay que tener presente eso. Cuando la deformación es muy grande, literalmente el codo queda mirando hacia adentro y ya hacia atrás. Ese es un problema bastante importante. Entonces ahí es donde se empieza con el endomedular. ¿Ya? A los traumas no les gusta mucho trabajar con el endomedular por el hecho de que se pierde mucha médula ósea. Entonces ahí es donde está lo importante. ¿Ya? Aquí tenemos. ¿Cuál sería esta? Mecanismo. Torsión. Bien. ¿Por qué? Por el diámetro de la... Bueno. La angulación. ¿No era la angulación? ¿Ah? Ya que es la angulación. ¿Es mayor? Ya, bien. La segunda. ¿Qué? Se aprecia el canal medular, ¿no? Algo así. ¿Mayor o menor la angulación? Menor. Ah, Ya, entonces, ¿qué mecanismo sería? Flexión. Bien. La tercera. cisaria. Bien, porque Porque es un... ya, es un corte casi Limpio. limpio. Y la angulación literalmente no hay, o la angulación es de 90 grados con respecto a la longitud del hueso. Ya. Los tres del medio, ¿qué mecanismo sería? Ya.
Sí, sí. A ver, estos son similares. ¿Ya? Este puede ser considerado torsión, este puede ser considerado flexión, pero este es distinto. Con nota. De hecho, este es flexión con un mecanismo de alto impacto. Los mecanismos de alto impacto se asocian a una gran cantidad de pedazos de hueso, o astillas de hueso. ¿Ya? ¿Dónde está el detalle de por qué es de alto impacto con flexión? ¿Ya? De hecho, ahí no está. No hay. ¿No le puse? No. Ya. Vamos viendo. Este mecanismo lo más probable es que haya sido flexión de alto impacto. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el golpe haya sido para allá, se bloqueó y se bloqueó, y esto explotó. ¿Ya? ¿Por qué uno asume eso? Porque por lo menos hay rasgos limpios. La combinación, ¿dónde está? En donde no hay rasgos limpios, sino como que literalmente acá termina el hueso y está todo esto destruido. Y se continúa con la otra parte. ¿Ya? Impactos de balas en alto eso. ¿Ya? ¿Ya? Y la alteración del cemento es bastante perturbadora. ¿Ya? Y este sí o sí es flexión, pero de bajo mecanismo, literalmente fue una palanca que hicieron al pobre. ¿Ya? Y hay un solo cabo extra, hay tres piezas ahí. ¿Ya? En la otra, aquí los mecanismos son bastante distintos. Lo más probable es que la mayoría de estas dos tienden a ser torsión. ¿Dónde está el detalle? ¿Cuándo aparecen esas fracturas? Fragilidad ósea. ¿Ya? De hecho, acá la torsión sigue generando fisuras. Es más que todo para que se entienda el mecanismo. A ver. Vamos bajando. Fracturas. Vamos, se puede. Ya se lo queda. Ya no volví a hacer nada. No, pero no se me echa. En el adulto las fracturas del lóbulo distal son poco frecuentes. Las fracturas intercondilas son las más comunes. La anatomía puede concebirse como una estructura formada por las columnas medial y lateral, la medial finalizando con una epitropia y la lateral con un epitropio. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Sí. Ahí están las columnas. Las superficies fibulares del cóndilo y la tróclea se proyectan hacia anterior y inferior, anterior y inferior entre 40 y 45 grados y un valgo de 4 a 8 grados. ¿Entienden eso, cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué tenemos valgo? Favorecer el braceo de brazo. ¿Ah? Favorecer el braceo. ¿El braceo? ¿Qué braceo? En la marcha. No es tan necesario. ¿Ya? No. Tiene un factor, pero muy poco, porque literalmente uno puede marchar y no necesito. De hecho, voy con una rotación, ligera rotación interna para hacer el braceo. No voy con rotación externa. Para que se guía el valgo. O sea, para evitar el choque, que sea óseo, no tanto. ¿Ya? Literalmente, ¿para qué tenemos el valgo funcional del codo? Es como intenta decir su compañero, es para evitar el choque con la pelvis o con la cadera. ¿Ya? Por eso se hace funcional y por eso está entre los 4 a 8 grados. ¿Ya? ¿Para qué tenemos 40 a 45 grados? ¿Qué quiere decir? Hacia entre inferior 40 a 25 grados. ¿Para qué son los 40 a 45 grados? Hacia entre inferior. ¿Alguien se lo pone? ¿Qué mecánica? ¿Qué es mecánica? ¿No será como para favorecer el momento flexor? ¿No enteras? Al momento del flexor. Ah, No es tanto para el flexor. Es para el extensor. parece que sí. ¿Por qué? Porque tenemos el olecrano. Y si no tuviésemos esa cantidad, no podríamos hacer la extensión completa. Ah. Ahí está.
40 grados. Y la inclinación de 4 a 8 grados para el parque. Ya. Mecanismo de lesión van a depender netamente de muchos factores. Vamos a ver acá. Ah, ya. Normalmente, ¿qué es lo que pasa acá? Crepitación al mover el codo. ¿Qué es crepito? ¿Qué es crepito? Crepito. Es Aquí. Crepitos finos. ¿Qué es crepito? Ya. Eso no es crepito. ¿Qué es tumefacción? Como hinchazón. Pasar en serio, ¿No? pasar en ¿Hinchazón? en alguno de los dos puntos serían algo listo. Respecto a tu efecto, es como que se borran los pliegues. ¿No? Algo por ahí. Presencia de demás. Ya, hay más. Vamos bien. Y Borramiento de pliegues. Borramiento de pliegues. sí, vale, Iván, sí. Y ayer hablaba ahí. Hinchazón. Bastante de una sí, todo. Ah, sí, sí. ¿Alguien me podría decir cuál es el problema de las dos hileras de arriba? O sí, las dos hileras de arriba. Porque la última que va solita se no tiene tantos problemas. De cierta manera. Que comprometa. ¿No es que compromete lugares de inserción? Compromete lugares de inserción. ¿No? ¿Alguien? ¿Algo? ¿Algo? Vamos a regalar un décimo. A la prueba. Y lo práctico de regalé, que era lo obvio. Como que, pero este no es tan obvio, creo. No sé si lo dije en la primera clase, las de generalidades. Y tratando de acordarme, pero se me mete información de tercero y dije que no. De hecho, me preguntaron, ¿cuánto hay de ventana de raza? ¿Para qué la verdad que es? Porque en tercero, yo sé que en tercero tengo 5 minutos, porque siempre trabajan conmigo por eso. Pero en primero y en segundo no me acordaba. Los pruebas que en la nata eran 10. ¿Algo?
¿Cuál es el problema de estas fracturas de acá? Esa no da ya. El problema. ¿O qué problema traería ese tipo de fracturas? Disminución del rango de movimiento. ¿Por qué? Yo por eso trato de no acercarme a los prácticos individuales. Ustedes conocen, no tengo prácticos. A los prácticos individuales no me acerco mucho porque me devuelvo a mí. Porque ya no me... ¿A dónde saben? ¿Algo? Nada. Mira. Ya. Se fue esta oportunidad. Primero, bueno, esta es la primera parte. Las dos letras arriba son intraarticulares. ¿Qué significa que sean intraarticulares? ¿Qué está afectando? Articulación. ¿Una superficie? Articular. Ya. Al haber una fractura, ¿qué se produce? Ay. Para que se pegue. Callo Y ese callo óseo es cartílago. Entonces, ¿qué va a producir a la larga el hecho de que una fractura sea intraarticular? Cuando se daña, cuando se empiezan a desgastar las articulaciones, ¿qué pasa? Entonces, esta es la respuesta general. Ya. Artrosis. Ese es el problema. Muchas veces las fracturas podemos llegar a muñeca en algún punto. Por eso yo les dije entre comillas, y de hecho es mejor que se fracture el hueso antes que se fracture una cosa. Y dentro de los huesos es mejor que se fracture en sí el hueso y no la superficie articular. Porque se va a producir a la larga eso. ¿Ya? Se va a producir un callo. Y ese callo va a generar un bulto en este punto. Y cuando el codo se empieza a mover, va a empezar a desgastar también. ¿Ya? Por eso es que cuando se produce cualquier tipo de fractura intraarticular, es más interesante para el kine. ¿Por qué? Porque tiene que esperar a que el callo se reabsorba, luego tanto la articulación, la carga de peso debe ser gradual o muy gradual para evitar una artrosis temprana, por desgaste. ¿Ya? Estas son más piolas, ¿por qué? Porque no afectan a la superficie articular en sí, a excepción de este que está acá, que afecta un poquitito al cóndilo. Pero la mayoría son literalmente de la pared humeral. ¿Ya? ¿Ya? Aquí es donde está el detalle. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede acá? Si es tipo 1, cóndilo o tróclea. Con el rayo. Cóndilo, no. Rayo cubo. ¿Quién es él? Cóndilo. Rayo. Entonces puede ser. Cóndilo. Sí, Cuando es más cerca de la línea media del número, este rango de fractura, el cabo se va para abajo. Perdón, al revés. Mientras más abajo sea, el cabo se va para abajo. Mientras más arriba sea, el cabo se va para arriba. Va a depender netamente de la fuerza muscular y de cómo se mueva el ligamento, mejor dicho, o qué tanto avanza el ligamento. ¿Ya? Esa es la característica. ¿Nos sirve saber tanto de eso? No mucho, ¿por qué? Porque al final lo que vamos a encontrar es un clavo con un redondo interno que va a estar fijando todo esto. ¿Ya? Esa es la característica. ¿Ya? Algo similar acá, pero es para el otro lado. Ahora esa es la epitróclea. ¿Ya? La clasificación va de la mano con el mecanismo. Fracturas supracondilias en extensión, en flexión. Fracturas transcondilias, fracturas intercondilias, fracturas condilias, fracturas del capítulo, fractura de la tróclea, fractura del bicóndilo y fractura de la epitróclea. No hay
Se trata de reducir de manera no lineal la articulación. Fijación interna estable de las superficies articulares. ¿Ya? Restablecimiento de la alineación del eje articular, lo más que se pueda. ¿Ya? Muchas veces no se cumple. Volvemos acá. Muchas veces las fracturas. ¿Cuántos grados de mantenimiento? De 4 a 5. 4 a 5, 4 yo. Horror. ¿Ya? Entonces, muchas veces la fractura hace de que esto se pierda o quede en cero. Y al final tienen un brazo así y el otro así. ¿Ya? Sí. E incluso a veces pasa todo lo contrario, el brazo queda así y hacia adentro, se ancula hacia adentro. O queda en un palo de codo. ¿Ya? Entonces, por eso se trata de realinear la articulación. Fijación interna estable del segmento articular a la metáfisis y a la diáfisis. ¿Ya? Tenemos que siempre fomentar la movilidad precoz del codo. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que se ve más vivo ahora. El problema del codo es que se rigidiza muy rápido y no saben muy bien por qué. Cualquier inmovilización hace de que el codo al tiro pierda los rangos finales de movimiento. Entonces muchas veces lo que hay que hacer es al tiro empezar a movilizar. Hay un acortamiento del bíceps braquial, hay un acortamiento del tríceps braquial y eso es lo que cuesta sacar. ¿Ya? Por eso se intenta movilizar lo más rápido que se puede el codo. ¿Ya? Y el problema del codo es que tiene dos articulaciones muy móviles, arriba y abajo, la muñeca y el hombro. Entonces al final el paciente termina compensando todo lo que no puede hacer el codo. Entonces la idea es evitar eso, porque al final se genera un estrés muscular a largo plazo. Esto porque lo puse. Que me acuerdo que esto lo tiraba un libro, uno de todos los libros. Luxaciones de codo. Luxaciones de codo. Que estoy acordándome de qué libro lo saqué. Lo que pasa es que casi todo esto lo saqué del libro de fracturas. De momento. No el que estaba en la mañana trajo otro libro. Tenía otro libro. Ese creo que es el libro del mío. Creo que hay otra edición en Box Médico. A ver, yo soy viejo. Sí, soy viejo. No me gusta el tanto. No. Ya. Aquí voy con eso. Otra vez, los niños del primer profe no encuentro el libro que me encontró el doctor, pero si está en todo el book, que lo busqué y no me sale. Yo tuve que ir para allá al sitio como yo no soy tan técnico. De hecho, ustedes deberían ser más técnicos que uno. Sale ahí el sitio, Box. Igual, por eso estoy bajando libros y estoy encontrando algunos, pero no, lamentablemente no todos. ¿Ya? Para que empiecen a hacer los esquemas. El problema está en que este libro no es de Chile, porque salen muchos datos bibliográficos que no
representan la realidad la realidad nacional. Pero en general tiene varias de las cosas que literalmente mucho de lo que se quiere de aquí es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Y otros picoteos de otros libros, cosas que fueron muchas veces eso porque son libros que, de hecho, esa es la imagen que mostré recién en la misma, pero está en inglés la otra. ¿Ya? Está bien. Eso ahí. Vamos a jugar eso también. No se alcanza a ver bien. Estoy triste. No me se ve acá. Bueno. Yo no me gusta tratar de ponerle la televisión. A veces porque tiene cortinas para allá y para allá. No voy a decir la ley. De hecho, creo que esta es la última edición, o la penúltima edición ahora, que yo manejo esa porque yo tengo un libro en físico, es un chiquito bonito que siempre me da ojero de vez en cuando tengo ganas de pintarles. Sí. Por si acaso. Ven acá. Bueno, luxaciones de codo representan en general el 11 al 28% de las luxaciones. Las más frecuentes es la luxación posterior. Las luxaciones complejas se asocian con fracturas. ¿Ya? La deformación del segmento, ¿ya?, tiende a ser con una fractura de algunos de los dos detalles óseos que estabilizan el codo. ¿Cuáles serían esos? Están en el cúbito. Cavidad sigmoide mayor. ¿No? ¿Cuál es la cavidad sigmoide menor? ¿Con qué es antiguo? Ah, la menor. Uy, eso es antiguo. No era muy antiguo. Menor. Con el. ¿No era con el rodete del radio? ¿No era con el rodete del radio? ¿Ah? Sí, pico del olecrano, Ah, ¿cierto? Olecrano. ¿Y lo de delante cómo se llama? Sí, se confunden, siempre se han confundido porque son similares. Los dos parten con co. Pero no hay eso. Por eso pasa. muy bien. Mientras no les pase que a esto le llamen trocante al mayor, ningún problema. Pero me pasa todavía en tercero. Nota aparte antes de avanzar. Yo en tercero siempre el primer práctico del CANET 1 y CANET 2 es individual y es oral. ¿Ya? Para saber hasta dónde puedo apretar. Y después de ahí manejo. Después los prácticos son más personales. De hecho, les va peor. Lo demostré el semestre pasado. Es que cuando es oral pueden defenderse o no lo buscan. En cambio, en el individual diferido es como que tiene una parte escrita y
secundaria como articulación, pero no genera tanta estabilidad, es la articulación radial. ¿Ya? Otras articulaciones que están dando vueltas por ahí, obviamente, que es la radioorbital superior, próxima. proximal o superior, como quieran llamar, las dos sí. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá, mecanismo de lesión caída con la mano o el codo en extensión. ¿Ya? Luxación posterior. ¿Ya? Combinación de hiperextensión de codo, valgo, abducción de brazo y supinación de antebrazo. ¿Ya? Luxación anterior, fuerza directa golpea contra la parte posterior del antebrazo cuando el codo está en flexión. ¿Ya? Es muy rara la anterior, ¿ya? Pero a veces pasa. ¿Ya? El paciente llega sujetándose el antebrazo que presenta un grado variable de inestabilidad. ¿Ya? Después de reducir la lesión, inmovilizar, por favor. ¿Ya? No lo digo yo, lo dicen todos, excepto algunos doctores. ¿Ya? A ver, anecdotario, porque me gusta esta acusación porque fue gracioso. ¿Ya? Yo vi al paciente entrar a urgencias con el codo. Yo pregunté porque yo era bien curioso en urgencias, ¿qué le pasó? Que se notaba que la botón no se le usó el codo. Ah, ya. Y después, como a la media hora, salió. Y salió con un cabestrillo. A la hora volvió después con el codo otra vez suelto. Y yo, como me gustaba bailar, como le pregunté al muchacho, ¿qué le pasó? No, me estaba bañando y se me cayó el brazo. Por eso sale ahí, después de reducir la lesión, inmovilizar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una luxación importante, se genera una gran inestabilidad. Esto de aquí pasa. Así que se alcanza a ver el tema. Lo que está ahí en el ligamento. Entonces se vuelve muy inestable la articulación. Entonces me comentó el paciente que se estaba bañando y cuando hizo esto, se le fue el antebrazo. Y ahí otra vez. A urgencia, ahí sí lo empezaron. Menos mal. ¿Ya? Sí. Y pasa muchas veces esto. ¿Ya? Está haciendo una supinación y la carga es hacia posterior. ¿Ya? Es bastante complejo luxar en ese sentido, pero se logra hacer en el sentido de que la articulación no está tan extendida como uno pensara o como uno quisiera. ¿Ya? ¿Dónde está el detalle? Muchas veces este plano fibroso anterior del codo es muy resistente, pero hueso no. Y se fractura la oreja. Pero otras veces, cuando la persona tiene cierto grado de hiperlaxitud, esto se vuelve muy inestable y se alcanza a desgarrar. Y ahí es donde se produce la luxación posterior. ¿Ya? Por eso muchas veces cuando uno está frente a una luxación o inmovilizado por luxación, uno tiene que siempre ver el grado de hiperlaxitud. Nos olvidamos de ese componente. ¿Ya? Es como que tratamos la fractura porque se fracturó el hueso o una luxación porque se luxó por un mecanismo importante. Pero si no vemos el factor principal, que el paciente es hiperlaxo, ahí es donde se nos va a ir parte del tratamiento, porque al final el paciente va a volver a sus rangos normales, pero va a seguir más laxo todavía por producto del desgarro. El objetivo acá es establecer la estabilidad ósea. Muchas veces hay traumatólogos que son más específicos. ¿Qué quiere decir esto? Evalúan y saben que el paciente es hiperlaxo. ¿Y qué es lo que hacen con ellos? Más tiempo normal que el yeso. Esto normalmente le colocan entre 7 días, 10 días, máximo 15. A veces los pacientes lo tienen como si fuese una fractura, entre las 2 o 3 semanas. ¿Por qué? Porque esto hace de que el componente ligamental se empieza a rigidizar un poquitito y sea un codo normal en relación a una persona con laxitud normal. Pero si uno compara, de hecho muchas veces pasa eso, de que un codo está alineado, pero el otro codo que todavía hay hiperlaxo, ¿ya? Se va a una hiperextensión, ¿ya? Pero por lo menos el codo es más estable, ¿ya? Fractura de codito, otra vez, bueno, fractura asociada con la cabeza del radio, fractura asociada con el endógeno mediano lateral, vimos alguna en la epixi distal. Fractura asociada con la apófisis coronoides, fractura de la oreja.
tipo 2, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede acá? Se conoce como decapitación. ¿Ya? Literalmente se fractura el cuello del radio y ahí es donde se pierde un cierto grado de integridad. El tipo 3, ¿ya? Hay una pérdida también o decapitación, pero literalmente se fractura casi completamente la cabeza del radio. Y la tipo 4, ¿ya? Muchas veces hay una fractura. Se usa tanto ¿cómo se puede decir? Se usa tanto la articulación del codo como también hay una fractura asociada. Normalmente cualquiera de estas tres anteriores. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Ya? Bueno, lo mismo, lo importante acá es ver el grado de estabilidad y lo bueno, entre comillas, de este tipo de fracturas, ¿ya? Es que no generan tanta impotencia funcional en relación a lo lejano. ¿Ya? Apófisis coronoides, tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3, va dependiendo del grado de cabo que se genere en la... ¿Cómo se llama esa apófisis? ¿Intenta saber usted? No, ahí está. Ahí está. ¿Apófisis? ¿Coronario? Sí, lo que va a decir coronoides. ¿Ya? Se va a depender del nivel. Nivel 1, muy poco secuestro. Nivel 2, mediano secuestro. Y nivel 3, se acerca a la línea del cuerpo del hueso, en este caso del cúbito. Fractura de la legna. ¿Ya? Hay dos clasificaciones que se manejan, una de ese tipo. ¿Ya? ¿Ya? Como sale ahí, la tipo 1 no desplazada, con minuta o sin minuta. ¿Ya? Tipo 2 desplazadas, pero estables. ¿Ya? Con minuta y sin minuta. Y la tipo 3 inestable, con minuta y sin minuta. ¿Ya? Otra clasificación según el rasgo: transversal impactada, oblicua, con minuta, oblicua distal y fractura con dislocación. ¿Ya? Tratamiento para este tipo de fracturas, normalmente las que son estables, ¿ya? Vuelvo a cortar. Cerclaje 8. ¿Alguien ubica cerclaje 8? ¿No? Déjame ver si tengo un poco. ¿Qué es lo que ha hecho usted acá? ¿Ya? Dice aquí. Normalmente, ¿qué es lo que se busca acá? Se coloca un clavo acá, un clavo acá, un clavo acá, un clavo acá, y después se hace un... ¿Se entiende? ¿Cuál es la característica y lo bueno de esto? A pesar de que a los pacientes no les guste. ¿Ya? La gracia de este cerclaje en 8 es que mientras más esfuerzo, más se cierra. Antes decía un comentario, pero ahora no puedo decir porque dejé un comentario. ¿Ya? Pero lo único que puedo decir es como que me encanta llevar la contraria. Es que yo lo llevo. Profe, ¿de qué material es el que se trata? No, alambre quirúrgico. Todo es quirúrgico. Ah. Ya. De hecho, el mejor implante es el de oro, pero no lo aplican. Muy caro, y lo otro es que cuando la persona fallece, lo primero que quieren es quitarle la prótesis. Por lo que ella lleva, es como estos dientes de oro, una cosa así. Sí, es mejor, uno de los mejorcitos. Porque el oro se puede combinar con otro metal y es mucho más maleable que el quirúrgico. ¿Ya?
Y aparte que el oro, lo bueno entre comillas, es que no es tan, si mal no recuerdo, junto con la aleación que le den, es menos, no es menos, sino que es herbicida y bactericida, entonces se infecta muy poco, pero es muy caro. ¿Ya? Va a depender muchas veces cuando son de rasgo único, ese es el traje 8 anda bastante bien, pero cuando está acá, ¿ya? Es más complejo, de hecho la inmunización es mucho más agresiva. ¿Se puede colocar ese sistema? Sí, pero si este cabo de acá, que es hacia el pico del electrón, es bastante grande. Si no, a veces se puede colocar una especie de prótesis, pero nunca he visto de esas, pero es un planteamiento. ¿Ya? Estamos mojando agüita para mí. Vamos a salir con sol. Voy a ver a la tercera otra vez. Dice así, las fracturas del antebrazo son más frecuentes en los hombres que en las mujeres. Me va a machista el comentario, pero... Sí. En los libros sí. El porcentaje de fracturas expuestas respecto a las cerradas es mayor en el antebrazo que en cualquier otra parte del cuerpo. En anatomía, el cúbito es relativamente recto, actúa como eje de rotación sobre la cual gira el radio, arqueado en dirección lateral para producir la rotación y la turbinación. ¿Ya? La sección aislada de la banda central reduce la estabilidad un 71%. ¿Ya? Vamos a ver acá. Vamos para atrás. Bueno, ahí tenemos aquí, ya vemos el radio, el cúbito, ¿cómo se llama esa membrana? Interóseo. Ese refuerzo. ¿Cuál? Calma. Ahí está. ¿Cómo se llama? Ligamento oblicuo, ¿no? Guarda oblicuo. Anterior. O ligamento de Weyrich. Sí, según Hugo. No, según un testículo, Hugo y no hay mucho más que contar, pero están los refuerzos superiores e inferiores. Bien. Fracturas de la diáfisis del cúbito incluyen las fracturas por bastonazo y fracturas de Montella, así como las fracturas por sobrecarga en deportistas. El libro me da risa porque el libro dice bastonazo. ¿Ya? Aquí habían antes, hace años, un montón de este tipo de fracturas, hoy creo que están volviendo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando te viene el bastón, para que sigamos lo que dice ahí, ¿cuál es el mecanismo de protección? ¿Cierto? Y en esta posición, ¿dónde queda el cúbito? ¿Hacia anterior o hacia al cuerpo? Hacia anterior. Y ahí es donde llega el impacto. ¿Ya? Sí. Cuando yo empecé a hacer kine y vamos a ver esas cosas y uno siempre salía como que no, pleito, no, robo, no, esto, era literalmente por algún tipo de violencia, protección. ¿Ya? Aguanta hasta el cúbito en esa posición, ¿ya? Pero llega un punto en donde está bien colocado el golpe y ahí se fractura. ¿Ya? Más que fractura de Montella, incluso fractura de Montella. ¿Ya? Se fractura el cúbito y se luxa el radio. ¿Ya? Una lesión de Montella consiste en la fractura del cúbito proximal acompañada de una luxación de la cabeza del radio. Bueno, ahí sería. ¿Ya? La fractura por bastonazo se produce por un traumatismo directo sobre el cúbito en su borde subcutáneo, típicamente cuando la víctima, ahí sale víctima, ¿ya? Intenta proteger su cabeza durante una agresión. Es la más clásica. ¿Ya? Muchas veces cuando uno dice fractura de Montella, ya asume ya o juzga, ¿ya? De que esto fue porque se estaba agarrando a alguien, ¿ya? Y alguien agarró algo contundente. ¿Ya? Se produce por distintos mecanismos agrupados en un autor. Pronación forzada del antebrazo, carga axial sobre el antebrazo con codo flexionado, abducción forzada del codo, igual al tipo 1 pero con fractura del radio.
Pacientes con fracturas del bastonazo presentan de forma característica inflamación local, dolor espontáneo y en la palpación y abrasiones variables en la zona del traumatismo. Pacientes con fracturas de Montella presentan inflamación del codo, deformidad, crepitación y dolor a la movilización. ¿Ya? Es importante en la crepitación porque muchas veces, a ver, ¿cuándo estamos frente a la fractura? Cuando produce impotencia funcional, sí o sí. ¿Ya? Y lo otro también, en segunda escala, sería la crepitación. Si uno genera un movimiento en las superficies articulares o en el segmento y hay crepitación, hay que tener cuidado porque lo más probable es que sea una fractura. Y el problema es que la crepitación puede ser porque o se están chocando los cabos óseos o se está haciendo más daño a la superficie articular. Por eso hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Muchas veces la primera intención, cuando uno va a valorar a los pacientes en campo, por ejemplo en un accidente, uno moviliza y siente crepitación, al tiro se lo tiene que decir al funcionario de salud, porque el funcionario de salud va a volver a evaluar. El hecho de evaluar es como volver a hacerte daño. ¿Ya? Eso es lo importante. Tratamiento conservador, yeso de 7 a 10 días, órtesis funcional 8 semanas con movimientos activos. ¿Ya? Fractura desplazada, mayor a 10 grados de angulación, se tratan con reducción abierta y inflación interna con placa dinámica. El tratamiento conservador es solo para población pediátrica. ¿Ya? A mí en lo personal no me gusta ese tipo de inmunización para los pediátricos, porque al final quedan con deformación del segmento y se ve mal. ¿Ya? De hecho, creo que ya me acuerdo que había como 3 compañeros del liceo que venían con una conformación para el codo. Yo le preguntaba, no, que cuando chico me caí. ¿Ya? Y ahí quedó, como que no lo impulsaron con yeso y nada más. El quirúrgico es con reducción abierta y inflación interna. Placa de compresión dinámica, la reducción cerrada de la cabeza radio es la regla. ¿Ya? Estabilidad de la cabeza radio es mayor al 90%, pero la del codo de 5 a 7 días. Las fracturas de los 2/3 aproximadamente del radio sin lesiones asociadas deben considerarse como fracturas verdaderamente aisladas. Acá me quedo. Pausa un ratito. Es que me falta cambiar el color de la letra entonces acá, por la lucecita.
agregar. Ahí vamos llegando al final de esto, porque después tenemos que partir con el inferior y algunos detalles y ya estaríamos como para la primera pregunta. Tristemente. Bien, dice así. El radio, dos veces aproximadas del radio sin lesiones asociadas deben considerarse como fracturas de gravedad aisladas. Las fracturas del radio que afecten al tercio distal implican la lesión de la articulación radionuclear hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Con radiografía o con resonancia. La fractura de Galeazzi consiste en la fractura de la déficit de radio en la unión del tercio medio y distal asociado a una lesión de la articulación radiocubital distal. Acá normalmente lo que se habla de Galeazzi es que se fractura el radio, pero se luxa el cúbito. Es al revés de lo de Montella. ¿Ya? Para que se den cuenta. Mecanismo de lesión puede producirse por traumatismos directos e indirectos, caídas sobre la mano en extensión y ligera pronación. ¿No has visto que la mayoría de lesiones de extremidad superior son caídas? ¿Cierto? Con la mano en extensión, con el codo en extensión. La mayoría son de ese tipo. ¿Ya? Valoración clínica, valorar el rango de movilidad del codo, incluyendo pronosupinación. Dolores en la región de muñeca que agudiza al manipular la articulación radiocubital. ¿Ya? Reducción abierta, complicación interna. Es con placas y tornillos. El abordaje normalmente siempre es anterior. Si la articulación radiocubital distal es inestable, se colocan agujas. ¿Ya? No necesariamente, pero es uno de los casos. De hecho, al niño Darío, tiene que ser nuestro ahí te colocaron agujas. Colocaron agujas ahí. Somos una buena cosa. Postoperatorio, articulación radiocubital estable, iniciar movilización precoz. Si es inestable, inmunización del antebrazo en supinación de 4 semanas. Y eso es del plan. Pero hay que partir. Vamos acá. Muñeca. No hay mucho contacto en el radio. En el cúbito. ¿Ya? ¿Qué tenemos que ver? Acá estamos. ¿Cuál es este? Acá estamos. ¿Cuál es este? ¿Ya? Son las más frecuentes de la extremidad superior. Sí, las más obvias. ¿Ya? Anatomía, la pelvis proximal está formada principalmente por huesos esponjosos. Por eso es que se fractura más rápido. ¿Ya? El 80% de la carga axial la soporta el radio distal, el 20% el cúbito con el ligamento triangular. Los ligamentos palmares son más resistentes y proporcionan más estabilidad a la articulación radiocraniana que los ligamentos dorsales. Caída de la altura, accidentes de tráfico. La fractura del radio distal se produce cuando la muñeca está en flexión dorsal entre los 40 y 90 grados. La deformidad puede ser variable dependiendo del mecanismo de lesión y se explora el codo y el hombro. ¿Ya? Siempre hay que explorar o ver las otras lesiones porque muchas veces el politraumatizado ¿cómo se puede decir? Vamos a decirlo coloquial. Pintea donde más le duele. ¿Ya? Entonces muchas veces la deformación del segmento hace de que el dolor sea principalmente en muñeca. Y eso hace de que el dolor que hay, en todo el hombro pase a un segundo o un tercer plano. Entonces cuando ya el dolor o la estabilización en la muñeca ya se forma o ya aparece estable, empiezan a aparecer alteraciones en codo o en hombro. Epónimos clínicos. Fractura de coles clásica junto con la de Steve. Angulación dorsal, desplazamiento dorsal, traslación radial, acortamiento radial. Clínicamente se ha descrito como deformidad en dorso del tenedor. El mecanismo de lesión es una caída en hiperextensión y desviación radial y el antebrazo está normalmente pronado. ¿Ya? Smith, el señor Smith. Agente. Coles invertido. ¿Ya? Angulación palmar del radio distal, desplazamiento palmar. El mecanismo de lesión es una caída sobre la mano con la muñeca en flexión y antebrazo fijo en supinación. Es más inestable. ¿Ya?
Fractura palmar de Barton o fractura de Barton como tal. Ya. Se produce ese sedimento que ocasiona la lucha fractura o luxación de muñeca. Casi todas las fracturas de este tipo son bastante inestables. ¿Son algo extrañas? Sí. ¿Ya? Pero igual aparecen de vez en cuando. ¿Ya? Fractura dorsal. Mecanismos de deslizamiento que ocasionan una fractura o luxación de muñeca. Casi todas las fracturas de este tipo son inestables. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Para que se entienda más o cómo ocurre. ¿Ya? Normalmente el paciente está apoyado en alguna posición, en esta posición o en esta posición, y el mecanismo es el desplazamiento. Es como que mi muñeca está acá y pasa algo que me desplaza, ¿ya? El antebrazo. Por eso se produce una cizalla, ¿ya? Fractura del chofer o de Hutchinson. Estiloides del radio. Es una ruptura con la revolución en la cual los ligamentos extrínsecos permanecen unidos al fragmento de la estiloides del radio. Normalmente es una compresión del escafoide sobre la estiloides de la muñeca, flexión dorsal y ampliación orbital. ¿Cuál es? Smith 2, palmar de Barton, dorsal de Barton. Smith 3 también se conoce como Smith 3, algunos. ¿Ya? Vamos a ver acá. Estos ya son de otro tipo de cosas. Vamos a dejarlos aquí. Lo único que podemos hablar que no lo tengo en esta parte. ¿Ya? Igual lo podríamos ver. ¿Ya? Fractura del escafoides, ¿ya? Y luxación del semilunar. ¿Ya? Fractura del escafoides y del semilunar. ¿Cuál es el gran problema que tienen este tipo de fracturas? ¿Alguien se lo ocurre? A ver, vamos a hacerlo rápido, que quizás cueste un poquito. A ver. Fracturas de escafoides. El gran problema es que casi siempre la fractura es en la cintura o entre comillas el cuello de este hueso. ¿Ya? Entonces, así como muchos huesos, la irrigación del escafoides es de distal hacia proximal. Entonces la arteria se va hacia los dedos y después se devuelve para poder irrigar este hueso. Entonces cuando se produce esta fractura, la mitad del hueso le llega sangre y la otra mitad del hueso no llega sangre. Y se produce una necrosis avascular de este hueso. ¿Ya? Se producen por fracturas por impacto o fracturas por caída en la cual se apoya la masa tenar. ¿Ya? Ese tipo de lesiones. Fractura del semilunar. ¿Ya? O fractura del semilunar. Muchas veces este semilunar no se fractura. Pero ¿cuál es el problema? De hecho, acá está el semilunar. ¿Ya? Muchas veces junto con esta fractura, a veces las fracturas de muñeca esconden una fractura tanto del escafoides como una luxación del semilunar. ¿Qué pasa con el semilunar? ¿Alguien sabe qué características tiene la articulación del semilunar con el radio y con el hueso del medio? Es uno de los huesos más inestables en la muñeca. Entonces, como es inestable, muchas veces con una luxación de muñeca o un mecanismo de extensión de muñeca, se subluxa el semilunar. Y aquí se produce también lo mismo, un corte en el rigue sanguíneo y también el semilunar pasa a ser una necrosis avascular.
Eso sería por mientras. Ya. ¿Duda o consulta hasta aquí? No. Bien, chiquillos, son libres por ahora.